Por desgracia, el verano ya está aquí. Y digo por desgracia porque sinceramente, a estas alturas de mi vida en la que ya no hay 3 meses de vacaciones, es mi época menos favorita del año. Lo paso súper mal con el calor, tengo muchos mareos, muchos golpes de calor, así que es un infierno. Y prácticamente lo único que consigue distraerme de lo mal que lo paso son los libros. Así que hoy os traigo mis recomendaciones de lecturas para el verano. Esos libros que, sobre todo por su ambientación, pero también por el tipo de historias, me parecen las elecciones ideales para leer en la playita o en la piscina, en una tumbona y olvidarnos un rato del calor abrasador que nos rodea. Si habéis visto mis vídeos anteriores de recomendaciones estacionales, creo que sabéis cuál es el primer libro de esta lista de recomendaciones y es Cuento de verano de Jill Barclay dentro de su colección de El seto de las zarzas. Ya os he comentado varias veces que me encantan las ilustraciones, el estilo de dibujo y los colores de estas historias. Creo que son muy cottagecore, que es una estética que me tiene bastante fascinada, y en esta ocasión los ratones de El seto de las zarzas se están preparando para una gran boda que van a celebrar en verano. Evidentemente, como podéis ver, es un cuentecito infantil, de modo que quizá tenga una audiencia más reducida, pero a mí me encanta y no podía dejar de recomendároslo. Y de lo infantil pasamos a lo juvenil con una recomendación que es muy especial para mí. Se trata de Las estrellas en tus ojos de Jean Bennett y es tan especial para mí porque fue el primer libro que traduje. Esta es la historia de Zori y Lennon, que eran amigos, de hecho mejores amigos, hasta el baile de bienvenida del año pasado, en el que todo se fue al traste, aunque Zori sigue sin saber por qué Lennon le retiró la palabra. Aún así, han hecho de ignorarse todo un arte y están perfectamente contentos con esa situación, sobre todo teniendo en cuenta que hay también una potente rivalidad entre sus familias y son como los Montesco y los Capuleto. Pero en verano, cuando un viaje de acampada en grupo no sale como habían previsto, ambos se quedan aislados en mitad del bosque, solos. Así que no van a tener más opción que tratar de saldar sus cuentas pendientes mientras discuten y luchan contra las fuerzas de la naturaleza para intentar salir ilesos del bosque. Durante ese viaje por la naturaleza van a salir a la superficie muchos secretos y sentimientos ocultos, y Zori se va a encontrar en mitad del bosque bajo las estrellas con el chico que le rompió el corazón. He leído ya 3 libros de Jean Bennett, los otros no los traduje, pero aún así me gustaron muchísimo. Creo que su punto fuerte son sobre todo los personajes. Creo que sabe crear unos personajes muy humanos y muy entrañables a los que es imposible no cogerles cariño, así que de verdad que os recomiendo mucho que le deis una oportunidad a la historia. Aparte de que por motivos personales me haría muy feliz que lo leyerais. Y de las acampadas veraniegas en la naturaleza pasamos al mar y más concretamente a los piratas. Una historia que yo leí en verano y que me parece ideal para esta época es Daughter of the Pirate King de Tricia Lavenseller. Es la primera parte de una biología y aunque van a sacar un tercer libro protagonizado por un personaje secundario, la historia queda bastante cerrada en estos 2 primeros volúmenes. Lo tenéis traducido al español como La hija del rey pirata y esperemos que nos traduzcan pronto el segundo para que todo el mundo pueda disfrutar de esta historia. Esta es la historia de Alosa, que como bien indica el título, es la hija del rey pirata. Un rey que la envía en una misión. Debe dejar capturarse por un barco enemigo para poder colarse a bordo y buscar cierto objeto especial que le ha encomendado su padre. Sin embargo, a bordo de ese barco va a conocer a un pirata que va a ponerlo todo un poco patas arriba en su vida. De modo que tenemos una historia de piratas ambientada en el mar con además
un enemies to lovers. Me parece ideal ya no solo para el verano, sino si también os gusta Piratas del Caribe, porque creo que tiene unos toques de humor muy similares y de hecho en su día se promocionó como la historia de el Jack Sparrow femenino. Y seguimos con historias de ambientación marina, porque lo siguiente que os quiero recomendar es la biología de Fable de Adrienne Young. Fable es el primer libro y el segundo es Medianoche, de modo que ya están los dos publicados en España y ya podemos disfrutar de la historia al completo. Esta no es exactamente una historia de piratas, pero tenemos a Fable, que es la hija de un famoso comerciante marino que hace 4 años vio morir a su madre en una tormenta en alta mar y al día siguiente su padre la abandonó en una isla llena de ladrones y de gente bastante cuestionable, y Fable va a tener que sacarse por su propia cuenta las castañas del fuego mientras utiliza las habilidades únicas heredadas de su madre para comprar un pasaje en un barco que la saque de esa isla e ir en busca de su padre para reclamar lo que merece. La mayor parte de esta historia sucede en el mar, ya sea a bordo de un barco o en el fondo del lecho marino. Hay muchas aventuras temerarias, hay amistades y lazos profundos entre tripulaciones. También hay cierta relación romántica y bueno, realmente me parece que tiene un montón de elementos que la convierten en la historia ideal para leer en verano. Y ahora pasamos a las historias adultas y voy a empezar con una de misterio, y es que no podía faltar en esta recomendación una historia de Agatha Christie. En esta ocasión os recomiendo Muerte bajo el sol. Si tenéis una edición más antigua es posible que se publicara bajo el título Maldad bajo el sol, pero es la misma historia. En esta ocasión Poirot por una vez se va de vacaciones con la intención de no tener que utilizar sus famosas células grises, pero evidentemente, porque tiene muy mala suerte, se va a topar con un caso de asesinato en una de las playas cercanas al hotel en el que se está alojando. La fallecida es una famosa y bellísima actriz con talento para atraer los problemas, que siempre se convierte en el centro de atención de los hombres y en el objeto de crítica de las mujeres. Cuando aparece muerta, todos los sospechosos parecen tener una coartada, pero Poirot se esforzará al máximo para resolver un caso en el que al final parece que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Seguimos con el misterio, pero con una historia que va a dar paso a la siguiente sección, que va a ser la de romántica, porque es una historia que junta un poquito las dos cosas, misterio y romance, y estoy hablando de Unas vacaciones de muerte de Tessa Bailey. Esta es la historia de Taylor, una profesora de primaria aficionada a los podcasts de True Crime, que se va de vacaciones con su hermano, pero cuando llegan a la casa que habían alquilado, descubren en ella un cadáver. Taylor, como es fan de estos podcasts de True Crime, está muy interesada en investigar el asunto, pero a Miles, un cazarrecompensas que ha ido a investigar a petición de la hermana del fallecido, no le hace tanta gracia que ella se involucre. Es una historia perfecta para el verano porque evidentemente sucede en las vacaciones de nuestra protagonista, tenemos un ligero toque de misterio y también tenemos un gran toque romántico, pero os advierto que esta es una historia que os gustará más si no os la tomáis demasiado en serio. Es una historia bastante mamarracha para pasar un buen rato con la relación ardiente y calurosa entre los protagonistas. Si lo que más os llama es la trama de misterio, quizá no sea el libro ideal porque queda bastante de lado. La protagonista indiscutible sin duda es la trama romántica, pero bueno, el toque del misterio del asesinato es un buen aderezo. También os advierto de que es un poquito instalog y si bien no es mi cliché favorito, no me molestó demasiado en esta historia porque creo que se lleva bastante bien.
Seguimos con un nuevo comienzo de Jen de Luca, que es una historia que me encantó y que también es perfecta para leer en estos meses de verano porque se desarrolla durante la feria renacentista que celebran en el pueblo de la protagonista. Bueno, de hecho no es exactamente el pueblo de la protagonista, sino que se muda a él en verano para ayudar a su hermana que ha tenido un accidente y así poder ayudar con su sobrina que quiere participar en la feria renacentista, pero que no puede hacerlo a menos que un adulto responsable se inscriba con ella. De modo que Emily se inscribe en la feria y va a tener muchos rifirrafes con uno de los organizadores de la misma, que es Simon. En la vida real a Simon ella no parece caerle muy bien, pero los personajes que interpretan en la feria, que son un pirata y una camarera de taberna, resulta que están enamorados. La verdad es que tanto la trama romántica como la ambientación de esa feria renacentista en mitad del bosque me encantaron. Me pareció además una historia particularmente dulce que no obstante trata temas un poquito más peliagudos como puede serlo el duelo o la sensación de pertenencia y de encajar o no encajar, así que sin duda es una historia bastante completa que recomiendo mucho. A continuación, otra comedia romántica de Honeymooners de Christina Loren. En español está traducida con el título Una luna sin miel. En esta historia nos vamos a encontrar con Olive, cuya hermana gemela se casa al principio del libro, pero resulta que casi todos los invitados acaban con problemas intestinales por cierto plato del banquete y los únicos que no quedan afectados son Olive e Ethan, el hermano del novio, con quien Olive no se lleva demasiado bien. Pero su hermana tenía contratada una luna de miel que de hecho ganó en un sorteo y si no se presentan van a tener que pagar el total de esa luna de miel que ni siquiera van a disfrutar. Para evitar esto, Olive se ofrece a ir a la luna de miel y acaba yendo con Ethan, el hermano del novio, que es el único otro invitado que no se encuentra mal. De modo que a pesar de que no se llevan demasiado bien, Olive e Ethan se van juntos a Hawái, van a tener que compartir habitación y bueno, pasan cosas, creo que ya sabemos el tipo de cosas que van a pasar. Debo decir que el drama de esta historia no me gustó demasiado, es decir, una vez que vuelven de Hawái, esa segunda parte de la historia se me hizo un poco cuesta arriba, hubo un personaje que me enfadó y me indignó muchísimo. No obstante, es una historia fresca que, como todas las de las autoras, se lee súper rápido y que por esa primera ambientación en Hawái es perfecta para el verano. Seguimos con las comedias románticas y mi siguiente recomendación es Sucedió un verano de Tessa Bailey. Es la primera parte de la biología Las hermanas Bellinger y aquí nos vamos a encontrar con Piper, que es una influencer de familia rica que ha cruzado la raya que le tiene puesta su padrastro y que por lo tanto, para que no se meta en más líos, la envía al pueblo en el que nació su padre y donde sus padres se enamoraron y le encarga la tarea de reabrir el bar de su padre, que lleva cerrado muchos años y está en muy mal estado, de modo que Piper va a tener que hacer las reparaciones necesarias y encargarse de un negocio, cosa que no ha hecho en la vida. Allí en el pueblo además va a conocer a Brendan, que es un pescador bastante gruñón y taciturno, con el que en principio no encaja en absoluto, pero los opuestos se atraen. Tenemos a una extrovertida reina de las fiestas, a un pescador gruñón, un pueblecito pequeño y una historia sobre reconectar con uno mismo y con el pasado durante los meses de verano y sin duda os recomiendo mucho esta historia. Y la siguiente recomendación no podía ser otra que Morder el anzuelo de
Tessa Bailey también, que de hecho es la segunda parte de Sucedió un verano, es decir, la segunda y última parte de la biología Las hermanas Bellinger. No obstante, se pueden leer de forma bastante autoconclusiva porque cada libro nos habla de la historia de una de las hermanas. En este libro tenemos a Hannah y a Fox, que es el mejor amigo de Brendan, el pescador gruñón del primer libro. El caso es que Hannah y Fox se conocen cuando Piper y Brendan empiezan su relación, pero empiezan siendo amigos. Al principio de este segundo libro, Hannah y Fox hace muchos meses que no se ven, pero han continuado con su relación de amistad a distancia y a través del móvil. Y cuando Hannah tiene que volver a el pueblo, a Westport, por motivos de trabajo, no puede alojarse con su hermana porque los suegros de su hermana están de visita, de modo que se queda en casa de Fox. Y ambos van a ir descubriendo poco a poco que esa amistad es mucho más profunda de lo que ambos creen y que inevitablemente sus sentimientos van a derivar hacia algo más romántico. Pero la cosa se complica porque Hannah en principio lleva muchos años enamorada de su jefe y le va a pedir a Fox ayuda para conquistarlo. Si tengo que elegir uno de los dos libros dentro de esta biología, sin duda me quedo con Morder el anzuelo, porque la historia Friends to Lovers me parece súper tierna y súper bonita. Y en último lugar, una historia también romántica, aunque no comedia romántica porque no tiene ese toque de humor, sino que de hecho a mí me sorprendió por la profundidad y la seriedad de algunos de los temas que trata, y os estoy hablando de Beach Read de Emily Henry, que en castellano se ha traducido con el título La novela del verano. En esta historia nos vamos a encontrar con January, que después de la muerte de su padre se va a la cabaña de la playa que éste tenía para vaciarla y venderla. Pero en la cabaña de al lado casualmente se aloja Augustus Everett, que era su rival en la universidad. Hoy en día ambos son escritores, ella de novelas románticas y él de literatura contemporánea, pero ambos están en un bloqueo escritoril bastante importante. De modo que para reactivar un poco la creatividad de ambos se retan y van a intercambiarse el género en el que escriben. Augustus va a escribir algo feliz y romántico y January va a escribir la próxima gran novela americana. Para hacerlo, ella lleva a Augustus a citas y situaciones románticas, por el bien de la investigación, claro está, y él la lleva a conocer a supervivientes de cultos y sectas, obviamente. Como os digo, es una novela con una profundidad bastante sorprendente, o por lo menos a mí me sorprendió porque no era exactamente lo que iba buscando, pero es una historia muy humana. La relación entre Augustus y January también me parece una maravilla, cómo se va desarrollando y cómo van avanzando las cosas, así que me parece muy buena opción para esta época del año. Y hasta aquí mis recomendaciones para leer este verano. Espero de verdad que os hayan gustado, es un tipo de vídeo que disfruto muchísimo haciendo, y por favor, si tenéis cualquier recomendación de lectura que creáis que me va a gustar y que también es ideal para leer en estos meses de tanto calor, por favor dejádmelo abajo en comentarios. Pero de momento eso es todo por hoy. Recordad que si os ha gustado me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo.